Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal La Caña, el porqué de las cosas. Y aquí yo creo que puede ser interesante el que desmontemos el tacómetro de un motor. Vemos primero cómo funciona y lo destripamos para ver qué es lo que tiene dentro y explicarnos su funcionamiento. Vamos allá. Bueno, para ver primero el funcionamiento desde el punto de vista de qué es lo que sacamos de un tacómetro, aquí tenemos un motor cualquiera de lavadora, aunque parezcan en formas distintas, los tacómetros todos son iguales, funcionan igual, están acoplados en la parte trasera del eje del rotor. Aquí vemos una escobilla y otra escobilla, y del tacómetro salen dos hilos que van en unas bornas, y de estos dos hilos obtenemos una tensión que es variable tanto en amplitud, tanto en voltios como en frecuencia. Para hacer la prueba y que lo veamos, pues tengo un regulador de tensión, porque sabéis que estos motores, incluso para arrancarlos, si los acoplamos a tensión a los 220 voltios de una vez, pues pegan un bote de mucho cuidado. En este caso lo estoy alimentando en continua a través de un puente de diodos, porque se regula mejor la velocidad. Este es el regulador de tensión que veis en tantos experimentos, y que en este caso pues le he acoplado lo único que no me gusta de estos es que no vienen con un interruptor de apagado encendido. Entonces, pues bueno, aunque le he puesto en este caso uno demasiado grande, pero bueno, así tenemos un interruptor de apagado encendido y no hay que andar conectando y desconectando el cable de alimentación. Y a la salida estas son las bornas, o sea, el cable que está conectado a las bornas de los cables amarillos, de donde viene el tacómetro. Pues lo hemos conectado a través de dos bornas de cocodrilo, lo hemos conectado a un pequeño osciloscopio manual. Este osciloscopio manual, la verdad es que yo os lo recomiendo, porque aunque es de un solo canal, es baratísimo en comparación con la función que hace. A mí me costó 25 euros, con unos $25, y para los proyectitos obviamente si tuviera dos canales, pues estaría muchísimo mejor. Pero para los proyectos que hacemos, y si tenemos que analizar algún fallo de algún circuito, pues realmente de algún condensador que no cargue o alguna cosa sencillita, pues la verdad es que nos vale. Y para esta prueba pues nos viene fenomenal. Entonces, ahora mismo no está midiendo obviamente ninguna tensión. Si vemos, vamos a conectarle a baja tensión, vamos a conectar el motor. Pues lo que vemos es la onda de tensión con una alimentación del motor baja de unos 50 voltios. Nos dice que saca una frecuencia, esta onda, de 480 hercios, y la tensión de salida, la tensión máxima de 13 voltios, y la tensión RMS, que sería el valor eficaz, 9,32 voltios. Y aquí se ve muy fácil cómo moviendo el potenciómetro, pues se aumenta la velocidad del motor, porque le aplicamos más tensión. Pues aquí se ve muy fácil cómo la onda de tensión que nos da el tacómetro, pues según aumenta la tensión, veis que varía la frecuencia de la onda. Volvemos a bajar, volvemos a subir. Ahora, a mayor velocidad,
pues tenemos a mayor velocidad tenemos unos 950 hercios y ya la tensión ha subido a 13,99, el valor eficaz, y valor de pico unos 20 voltios. Bueno, pues aquí, como hemos visto, pues podemos ver, podemos trasladar a qué velocidades funciona el motor, midiendo qué es lo que hace la lavadora. La parte electrónica de la lavadora pues mide o bien la frecuencia de la onda o bien el valor de tensión. Yo me inclino más por la frecuencia y lo multiplica por un factor y de ahí saca las revoluciones a las que está funcionando. Bueno, pues una vez que hemos visto lo que es el tacómetro y dónde está, pues esto ya lo conocéis, vamos a ver si conseguimos analizar abriendo uno de los tacómetros de otro motor, a ver si podemos ver cuál es el principio de funcionamiento. Venga, nos ponemos con ello. Aquí tenemos el tacómetro, y bueno, pues lo que se puede observar es que por dentro, bueno, está en plástico inyectado, con lo cual pues no hay forma de desarmarlo. Solo se me ocurre el ir cortando, a ver si cortándolo pues podemos ver algo, y lo único que se aprecia es, además de las salidas, que no sé si pudiera ser que aquí hubiera algún tipo de filtro para filtrar señal cuadrada o para hacerlo más, bueno, es toda una incógnita porque no lo sé, o simplemente una forma de hacer el empalme de los hilos internos a cables de salida. Y se ve como los polos de un estator, que en total he contado 14, y de estos 14 pues se van alternando unos hacia arriba y otros hacia abajo. Se quedan también grandes. Si os digo la verdad, no tengo ni idea de por dónde empezar. Bueno, desde el punto de vista de dureza, parece que sí que con este disco sí parece que cortamos. Esto no sé si deciros que esto no lo debería hacer así. Lo que pasa es que no tengo aquí ningún sargento. Pues parece que esto lo único que tiene, seguramente, es que ahí estará soldado a estos dos
conectores, o sea, estos dos pines. Pero desde luego aquí filtro no se ve que haya nada de electrónica. Bueno, pues voy a intentar cortar un gajo, a ver si así podemos ver algo. Una vez que le hemos quitado todo el plástico, aquí tenemos el resultado. Se ve, lo podéis ver que es prácticamente idéntico a al motor que estuvimos viendo de bajas revoluciones. Está la carcasa. En la parte de arriba bajan las pestañas, por decir de alguna forma los polos. Por debajo está la otra carcasa de la que también salen los diferentes polos. Aquí hay alguno que... Ahí podéis ver alguno que se ha levantado. Las carcasas están unidas, con lo cual pues el principio de funcionamiento parece el mismo, que el flujo que se induce entre las diferentes pestañas pues va por la carcasa, baja por la carcasa y dentro pues tiene que haber una bobina. Hemos visto que está todo en latón. Y pues aquí hay un plástico que no he podido quitar y que claramente es donde enganchaba el cable con las conexiones, con lo cual aquí exclusivamente, cuando consiga quitar esto, pues lo que habrá es dos puntos donde se conectan pues la llegada del cable, pero pestañas alternadas, con lo cual el principio de funcionamiento es idéntico a lo que estuvimos viendo para el motor de 5 revoluciones. Lo que ocurre es que en este caso es todo lo contrario. En vez de inducir con una tensión el flujo dentro de esta bobina y que el rotor se ponga a mover, pues en este caso el rotor que está acoplado al eje del motor es el que gira mecánicamente, y entonces, como tiene imanes permanentes, pues es lo que induce los diferentes polos positivos y negativos de las diferentes pestañas, y entonces a la salida de la bobina pues hay una tensión. Bueno, con unos alicates le voy quitando la carcasa para ver si llegamos a la bobina. He hecho un pequeño corte y sigo tirando de ello. Una vez quitada la carcasa, pues lo que vemos es también otra pieza embutida, que me imagino que dentro es donde esté la bobina. Entonces igual voy a seguir rompiendo a ver si efectivamente vemos que es idéntico. Bueno, como nos habíamos imaginado, pues dentro de este toridal
Lo único que existe, como nos esperábamos, es una bobina arrollada de forma de circunferencia y entonces ya pues podemos afirmar que el funcionamiento del tacómetro es idéntico, como sospechábamos, al del motor de 5 revoluciones. Y pues la gran duda que a mí por lo menos me asalta es cómo con esa disposición de lengüetas pues la onda de tensión que sale pues es una senoidal tan pura. La prueba que quiero hacer ahora es que como efectivamente hemos visto que el tacómetro funciona igual que el motor de 5 revoluciones, pues para ver que efectivamente son elementos reversibles, lo que he hecho es he desmontado para poder mover bien el eje, el rotor, pues he desmontado he quitado lo que son las reductoras de velocidad para que pueda acceder bien al eje, y los cables de alimentación, pues en este caso los he conectado a la entrada de un osciloscopio. Entonces lo que voy a hacer es que para ver qué tipo de onda, si muevo, ahora mismo estoy moviendo con los dedos, que en este caso es igual estar girando que estar haciendo este movimiento. Pero efectivamente, pues si no es un giro que sea homogéneo, sino que pues va un poco a pulsos, pues vemos que efectivamente se produce tensión. Si os fijáis, ahí llegamos a valores de 23 voltios, pico. Obviamente, pues como es poco tiempo el que lo estoy moviendo, pues el valor eficaz pues es mucho más pequeño que el pico, ¿no? Y según lo estoy moviendo, pues las ondas obviamente pues están deformadas, pero sí es verdad que en lo que es el movimiento de subida y bajada, pues sí tiene una continuidad que se parece a una senoidal, en este caso, claro, con muchísimos armónicos, ¿no? Pero no se producen ondas cuadradas como podríamos pensar, sino que efectivamente pues la onda es suave, y eso es motivado porque el movimiento no está hecho como si fuera un movimiento de un motor por pulsos, sino que en este caso lo estoy moviendo y aparece, en función de cómo lo esté moviendo, aparece un tipo de onda u otra, obviamente irregular, pero sí bastante suavizada, con lo cual pues esto nos da una pista de que efectivamente la tensión que se puede estar generando en un tacómetro cuando el giro es un giro que está totalmente homogéneo para una velocidad determinada, pues que el tipo de onda que salga sea una senoidal, no sea una onda cuadrada. Aquí